Buenas tardes, noches. Mi nombre es Israel Uribe Martínez. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho por medio de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo es el Derecho Procesal Penal. El reto es el 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos en la reforma constitucional mexicana? Mi asesor es el licenciado Marco Eduardo Padilla Martínez. Mi matrícula es la 22019413. En este reto le expondremos lo que es la conceptualización de la periferia. Como base tenemos el libro titulado La revolución del proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Lange. En los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos y un número sustancial de provincias y estados latinoamericanos han introducido nuevos códigos procesales penales. Estas reformas son posiblemente la transformación más profunda que los procesos penales de América Latina han experimentado en sus casi 2 siglos de existencia. Para ello los vamos a desglosar en las siguientes interrogantes. En la primera nos dice, ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, hace referencia a la conceptualización y al estudio desde la periferia bajo 3 razones. Primero, la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testeados desde el estudiar procesos de difusión. El segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre leyes, normas políticas públicas y se difunde en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de la difusión puede ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos. Significa que ese estudio de países mejora nuestro entendimiento con nuestro mundo globalizado. La difusión desde la periferia en lo que respecta a las leyes, normas y políticas públicas se diseminan desde países periféricos. Se organizó en 3 partes. La primera, sección 1, articula el concepto de difusión desde la periferia y explica los subtipos de fenómeno, así como por qué y cómo ocurre. Sección 2, ubica las reformas procesales penales dentro de la historia del proceso penal latinoamericano desde los orígenes. Intelectualiza el contenido de las reformas, explica los principales factores desde la ola de reformas, también explica el concepto de redes de expertos activistas y describe cómo difieren las 3 principales categorías existentes sobre redes. Y la sección 3 explica cómo las reformas pueden ser caracterizadas como un caso de difusión desde la periferia y refuta un número de posibles cuestionamientos a esta caracterización. La direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede ocurrir de las diferentes maneras: difusión horizontal o semi-horizontal, dice desde la periferia, y difusión triangular o desde la periferia. Nada más. El siguiente interrogante nos dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, los códigos inquisitivos establecieron una investigación preliminar secreta y escrita en la cual el imputado tenía derechos muy limitados. Los nuevos códigos no siguieron los códigos inquisitivos originales, en tanto no autorizaron el uso de la tortura para obtener confesiones y limitaron el uso del sistema de prueba legal. Algo así se llamaba como la Santa Inquisición. Bueno, derivado. Dice, el proceso penal fue dividido en 2 fases principales: la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario juicio. Ambas fases eran escritas. Un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar de la naturaleza muy inquisitiva era secreta para el imputado y su abogado al menos era hasta cierto punto predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Tampoco había discrecionalidad, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. La fase de juzgamiento era muy inquisitiva, ya que era predominante escrita, de hecho secreta para la ciudadanía, y el mismo juez estaba a cargo, como lo repetimos, de todo. El juez sentenciaba, podía decir el caso de los elementos de prueba recogidos, etc. La actual hora de códigos acusatorios hubo cambios, pero conservó la estructura procesal penal adquisitiva y descrita bajo la sección previa desde por lo menos 15 años. Reemplazaron los códigos adquisitivos por códigos acusatorios. Dice, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y exposición de la red de activistas y reformas en América Latina? Bueno, el nuevo código contenía muchos elementos acusatorios, tales como un juicio oral y público.
el dar más derechos al imputado durante la investigación preliminar y el poder poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto de delitos menores. Hubo un periodo que fue de 1939 a 1980. Valdés, Maricón y Soler presentaron el Código de Córdoba como un proyecto modernizador, argumentado que los viejos códigos inquisitivos habían sido caducos desde su creación, ya que no habían seguido aspiraciones democráticas y liberales de la Constitución argentina y las tendencias continentales europeas del siglo XIX hacia códigos más acusatorios. El segundo periodo fue de 1980 al comienzo de los 90. Valdés Maricón propuso redactar el Código Procesal Penal más acusatorio como solución a estos problemas. Este proyecto conoció como el proyecto de Mier. Él mencionaba el Código de Córdoba de 1939 como su fuente principal. Esa fue su base. Para ello se determinó en 4 críticas. 5 me parece, pero... Dice, Mier pensaba que el código no solo carecía de suficientes derechos al imputado, sino que también era ineficiente, pero confiable y no transparente. La segunda crítica que Mier lo realizó el Código Inquisitivo de Argentina de 1888 fue que proveía insuficientes derechos al imputado. Durante la investigación preliminar, según Mier, la investigación era secreta, en la cual el imputado no conocía los hechos que se le imputaban, violaban sus derechos garantizados por la Constitución argentina y los tratados internacionales de derechos humanos, tales como el derecho a la defensa y el derecho contra autodeterminación del inculpado. La tercera crítica de Mier al código inquisitivo también fue una dura crítica a los códigos modernos, dado que Mier cuestionó la prisión preventiva automática del imputado para todos los delitos que no admitía una pena de ejecución condicional. Propuso que solo se pudiera dictar la prisión preventiva en contra del imputado para prevenir el peligro de la fuga o entorpecimiento de la investigación. La cuarta crítica de Mier es respecto al juez de instrucción, aplicaba tanto al Código de 1988 como al Código de Córdoba de 1939. Según Mier, esos códigos les pedían a los jueces de instrucción de realizar las tareas psicológicamente imposibles de investigar con el cero del caso y pertenecer distinta e imparcial de decidir cuestiones interlocutorias respecto a ese mismo caso. Según Mier, este rol dual era problemático porque violaba el debido proceso y afectaba la calidad de muchas investigaciones. Bueno, como cierre, en lo que respecta al ayer en México, nuestra reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal sufrió un cambio importante el 18 de junio del 2008. El sistema penal acusatorio implementó los mecanismos de solución de controversias, como también la recepción y la judicialización. A partir de ahí, de la fecha, han sido actualizando, implementando nuevas normas o reformas a este esquema. Ahora bien, la relación que tiene con el texto de Langer generó cambios, pero conservó la estructura procesal penal adquisitiva básica descrita en la sección hasta los próximos, durante un periodo de 15 años. Saturbe siguió conservándola. Reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios, lo cual permitió que en México se adaptara a ese sistema, principalmente en las atribuciones del Ministerio Público, el juicio por medio de los jueces, las facultades de los policías para hacer cumplir la ley. Eso es todo, muchas gracias.